Buenas tardes y bienvenidos a esta nueva jornada de Neurax Talks, dolor neuropático y COVID-19. En esta nueva edición tenemos el placer de contar con el doctor Ancor Serrano, especialista en anestesiología y reanimación en la unidad de dolor del Hospital Universitari de Bellvitge, Barcelona, y coordinador del grupo de trabajo de dolor neuropático de la SED. En la presentación hablaremos de los tratamientos del dolor neuropático en pacientes con COVID-19, interacciones y recomendaciones, infección por SARS-CoV-2 y dolor neuropático, y finalmente, atención a los pacientes con dolor neuropático en el contexto de la crisis sanitaria. Una vez finalizada la presentación, abriremos una ronda de preguntas que podrán ir formulando a lo largo de la sesión en el chat habilitado. Sin más dilación, cedo la palabra al doctor Ancor Serrano. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, Luis. Encantado porque me hayas invitado Neurasfarm y Luis para dar esta conferencia, este formato novedoso que tenemos gracias a nuestro amigo COVID. Antes de nada, os presento aquí al amigo. Este es el COVID-19. Esto es una imagen cedida en formato libre de derechos por un equipo de investigación internacional, pero antes de hablar del virus hay que hablar un poquito de todo lo que está pasando, ¿no? Para que, me imagino que todos somos conscientes, pero en realidad es una pandemia porque aquí podemos ver un mapa reciente de hace menos de una semana de la OMS en la afectación que están todos los países del mundo afectados ya prácticamente. Queda algún país, pero en África, en Europa, en Asia, todos los países tienen una afectación de varios casos reportados en los últimos 7 días. Aquí tenemos una imagen también de la semana pasada, de hace 7 días, del número de casos totales, los nuevos casos, las muertes totales en diferentes países. Como puedes ver, el virus está siendo muy severo en muchos sitios, ¿no? Entonces, quiero hablar, cuando me comentó Luis de dar la conferencia, pues yo me quedé un poco así como pensando, bueno, ¿qué puede haber sobre la afectación del sistema nervioso y el COVID-19? Si es un coronavirus, si es un virus respiratorio de vía aérea superior, da una neumonía intersticial que se llama SARS-CoV-2, ¿no? A pesar de que ya habíamos oído hablar de las tormentas de citoquinas y el estado hipercoagulante que nos empezaban a pensar de que no solamente era un virus respiratorio, que podía ser un virus sistémico, que podía haber más problemas, ¿no? También conocimos que empezaba a haber pacientes que tenían anosmia y podía ser un síntoma inicial muy importante. Me quedó la pregunta, ¿no? ¿Puede afectar al sistema nervioso? ¿Es posible? Así que me atreví a investigar sobre el tema para poder saber un poquito más y poder explicaros todo lo nuevo que hay, ¿no? El primer reporte alarmante ya fue en Wuhan, ¿no? Lo hizo Mao et al. En 217 pacientes hospitalizados, comentó que el 40% de los pacientes tenían manifestaciones neurológicas. Claro, esto incluía cefalea, incluía náusea, vértigo, pero casi la mitad de las 40 manifestaciones neurológicas eran infección severa, ¿no? Los pacientes que tenían infección severa, 40 de 88. Y si vemos la tabla aquí, pues vemos que muchos eran cefalea, somnolencia, pero ya vemos que hay también afectación del sistema periférico, no con la hiposmia, la hipogeusia, pero también reportó una serie de casos de neuralgia, cosa que llama la atención porque nadie le prestó atención a este reporte. Vale, si vamos primero a ver qué pasó con sus primos hermanos, ¿no? El MERS y el SARS, los iniciales de hace años, pues se ha estudiado que pandemias anteriores de otros coronavirus han demostrado afectación del sistema nervioso central y periférico y que pueden dar secuelas neurológicas tardías, tanto para la SARS-CoV-1 como la MERS, ¿vale? Han reportado múltiples casos de polineuropatía aguda en pacientes infectados por SARS, la mayoría en contexto de enfermedad crítica. Y la verdad es que estos virus pues, tienen una similitud genética muy importante, casi el 80% entre unos y otros. Y al final, pues hemos ido viendo que el SARS-CoV-2, ¿no? Que es la enfermedad que genera el COVID, pues puede invadir el sistema nervioso por vía hematógena, que es la sospecha principal. Aunque a nivel experimental se ha confirmado que también puede haber afectación de las células gliales a través de una cantidad de factores inflamatorios que se generan, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en el sistema nervioso? ¿Una afectación inflamatoria o una afectación viral? No lo sabemos, pero vemos que los coronavirus tienen un cierto grado de neurotropismo y ya se ha ido publicando en diferentes artículos de los últimos años neuroinvasión y una enfermedad bastante común que empieza a aparecer, que es la esclerosis múltiple y otras cosas.
debido a diferentes coronavirus, ¿no? Así que hay una especie de neurotropismo latente que manifiesta síntomas neurológicos al cual no se le está prestando atención. Entonces, ¿es posible que los coronavirus permanezcan persistentes, residentes en el sistema nervioso como si fuera un herpes virus o un varicela zoster y luego terminen haciendo manifestaciones neurológicas a largo plazo? Bueno, esto no se sabe, pero ya se han ido identificando algunas manifestaciones neurológicas como el Parkinson, la ELA o la esclerosis múltiple, y se han aislado incluso diferentes coronavirus en líquido cefalorraquídeo en estos pacientes con una mayor proporción con respecto a grupos control, como se ve en este estudio que habla Carol Artel, ¿no? Una infección persistente podría ser el factor epipatogénico de diferentes enfermedades neurológicas o la respuesta inmune, que es lo que no se sabe de la infección, ¿no? Como estábamos diciendo, de las células gliales y la liberación de todas las sustancias proinflamatorias, ¿vale? Entonces, la pregunta que estaba diciendo al principio es el SARS-CoV-2 un virus neurotrófico. Bueno, pues hasta el 5 de abril se hizo una revisión sobre el COVID-19 y se vio que había 29 publicaciones en las que ya manifestaban síntomas neurológicos, y tanto en el sistema nervioso central como el periférico. Entonces nos quedaban unas preguntas, ¿no? ¿Cuánta es la frecuencia de síntomas, la severidad de los síntomas, cuál es el mecanismo de acción? En Italia ya se vio que había una serie de síntomas no solamente centrales, sino también periféricos, ¿no? La digeusia, la hiposmia. Hablaban también de pacientes con alodinia. Es el siguiente reporte en el que vamos viendo que hay afectación del sistema nervioso periférico en dolor neuropático. Lo que pasa es que no se conocen las secuelas que padecerán estos pacientes, ¿vale? Y tampoco se conocen las rutas y los mecanismos, aunque el receptor para el COV2, ¿no? Que es el de la angiotensina 2, pues también se expresa en las células del sistema nervioso y en algunas otras células. Por lo tanto, ya se están proponiendo una serie de mecanismos en las cuales el coronavirus puede invadir el sistema nervioso a partir de la inoculación intranasal o una neurivación por el bulbo olfatorio, a partir de la infección de las células gliales que pueden pasar los macrófagos, la barrera hematoencefálica y infectar las células gliales. A partir del receptor AC2 pasaría también la barrera hematoencefálica, o una vía de transmisión transináptica que también es una sospecha importante, ¿vale? De hecho, en la vía de transmisión transináptica se sospecha que es a través del nervio vago, no solamente la vía hematógena para difusión al sistema nervioso central después de una sepsis y que se rompa el sistema de la barrera hematoencefálica, sino que el receptor AC2 está en algunas células nerviosas en el ganglio de raíz dorsal y en algunos nervios como el nervio vago, y el coronavirus aprovecharía este receptor para entrar dentro del nervio y utilizar una vía transináptica para subir hasta el cerebro, ¿vale? Entonces, lo que se está proponiendo ya es que hay diferentes tipos de encefalopatía viral o lesión nerviosa a través de diferentes mecanismos etiopatogénicos: la lesión hipóxica, como he dicho antes, la rotura de la barrera hematoencefálica, una desmielinización por una infección directa al nervio, ¿vale? El receptor AC2, o una afectación inmune, como sería parte del síndrome de respuesta inflamatoria y la tormenta de citoquinas. Vale. La receptor AC2 sí que se ha visto que los SARS-CoV-2 tienen una mayor afinidad y que está, como he dicho, en el ganglio de raíz dorsal, en las neuronas espinales y en algunas células gliales del cerebro, ¿vale? La viremia alta, también se sabe ya que pacientes con una alta viremia pues pueden terminar entrando en el líquido cefalorraquídeo por la vía hematógena, ¿vale? Y las otras rutas que se están sospechando pero no se saben son las de las invasiones terminales periféricas o la placa cribiforme del hueso etmoides del bulbo olfatorio, ¿vale? La pérdida de olfato y del gusto acompañado de otros síntomas y signos neurológicos tienen que hacer sospechar de que el paciente está teniendo una afectación nerviosa y que va a haber daño y lesión nerviosa, ¿vale? Aquí se ha propuesto todos los órganos que tienen receptores alta densidad, receptores AC2, como podemos comprobar, no solamente es el pulmón o el sistema circulatorio, sino que también los riñones, el sistema excretor, la orina, testículos en los varones, el cerebro, la vía espinal, ¿vale? De hecho, ya se han reportado varios casos clínicos de afectación del sistema nervioso central y periférico, ¿no? Y dolor y neuropatías. Entonces,
más de un tercio de los síntomas neurológicos incluyen pacientes con neuralgia, afectación del sistema periférico, etcétera. Se han notificado casos, eso ya lo habréis oído hablar, ¿no?, de síndrome de Guillain-Barré en pacientes con infección por COVID-19. La mayoría presentan parestesia y cuadriplegia flácida con un electromiograma con denervación aguda y aumento de la polifasia. De hecho, incluso se han descrito ya algún caso clínico en el que debut de la enfermedad fue una debilidad distal del miembro inferior con hiporreflexia y una neuropatía periférica antes que un problema respiratorio, ¿vale? Desafortunadamente, no sabemos si este virus está quedando latente o está haciendo algún problema a largo plazo o síntomas neurológicos de los pacientes, ¿vale? También tenemos que tener en cuenta que hay pacientes que tienen enfermedades del sistema nervioso y que pueden tener el COVID, ¿no? Y entonces hay muchas similitudes clínicas con la infección del SARS-CoV y el MERS-CoV y los síntomas neurológicos. Otras complicaciones del sistema nervioso, ¿vale?, como la alteración de la conciencia, el ictus isquémico, la hemorragia intracraneal, todo esto son afectaciones que están apareciendo con estos coronavirus, ¿vale? Y de hecho, aquí hay una tabla más o menos en la que se resumen todos los que se ha descrito ya complicaciones neurológicas asociadas al COVID-19, encefalitis, meningitis, mononeuritis, afectación de los pares craneales, el ya conocido síndrome de Guillain-Barré, pero puede haber cerebritis, parkinsonismo, pero incluso rhabdomiolisis, mialgia, ictus isquémico, ictus hemorrágico, ¿vale? Y no podemos olvidar que también hay otro problema añadido a los pacientes con el SARS-CoV-2, que es la polineuropatía del paciente crítico. De hecho, un 46% de los pacientes que tuvieron SARS, no el SARS-CoV-2, sino el SARS, presentaron una polineuropatía del paciente crítico. Y esto se asocia con una pérdida de rango del movimiento, fatiga, incontinencia, trastorno de estrés postraumático y pérdida cognitiva. Hay que diferenciarla de la miopatía por enfermedad crítica, que esto lo he escuchado mucho y de verdad que yo pensaba que tenían razón, ¿no? Los enfermos están muy miopáticos, pero es que puede ser que no sea así, porque la miopatía es parecida, pero es ligeramente diferente. Y muy importante es que hay una debilidad proximal versus distal y una preservación sensorial. Y la recuperación de la miopatía es más completa y rápida que la de la polineuropatía. Por lo tanto, a lo mejor estamos confundiendo a los pacientes críticos y no están siendo miopáticos, sino polineuropáticos, ¿vale? Aparte de que puede dar eventos de cerebrovasculares agudos, edema tisular cerebral, etc. Bueno, de hecho, el doctor Ojeda, en la última congreso de la EFIC que fue en Valencia, ya presentó un póster, que desgraciadamente la tabla no la ha podido tener mejor, ¿vale?, en la cual se ve que los pacientes que tienen polineuropatía de paciente crítico, pues tienen una alta frecuencia e incluso con un valor significativo de dolor neuropático, en el DNE4. Evidentemente, pues esto a 12 meses vista. Entonces, esto tenemos que tenerlo en cuenta en estos pacientes críticos que están pues con polineuropatía y llevan mucho tiempo en la UCI. En resumen, de este primer apartado, pues todos los coronavirus, el SARS, el MERS y el SARS-CoV-2, pues tienen una alta similitud. Parece que en otros coronavirus está demostrado ya que hay neurotropismo y parece que este también es neurotrópico. Dan síntomas neurológicos tanto al sistema nervioso central como al periférico y aparte la polineuropatía por SARS por el paciente crítico. Entonces, pues lo siguiente que tenemos que hablar es qué tratamientos no, los tratamientos del dolor neuropático y el paciente con COVID y los tratamientos para el COVID y las interacciones y recomendaciones. De hecho, se ha hablado mucho sobre los opioides y los corticoides, poco sobre los tratamientos invasivos, pero también he encontrado comentarios y cosas muy interesantes sobre los tratamientos para el COVID y el dolor neuropático que pasaré a hablar ahora. En cuanto a los opioides, bueno, pues hay que acordarse, no siempre nos acordamos, pero con la buprenorfina y el tramadol pueden prolongar el intervalo QT. Y esto pues es importante porque ya sabemos que entre los tratamientos principales para el COVID-19 se está dando la hidroxicloroquina y a veces también la acitromicina, que también prolonga el intervalo QT, y mezclar estos pues puede aumentar el potencial arritmogénico, ¿vale? Entre todas las conferencias, entre todas las publicaciones de consenso que ha habido, pues no hay recomendaciones para suspender los opioides en el paciente con tratamiento crónico para opioides. Pero tenemos que saber que los opioides tienen propiedades inmunosupresoras. Entonces, esto las hace más susceptibles a infecciones secundarias y ya se ha publicado que pueden tener infecciones gripales con más frecuencia. ¿Serán más susceptibles para la infección al COVID-19? No se sabe, ¿vale?
pero también se sabe que diferentes opioides tienen diferentes efectos sobre las células inmunes, ¿vale? Y que el dolor en sí también tiene un efecto inmunosupresor. Por lo tanto, el uso de opioides a veces puede mejorar la respuesta inmune, sobre todo en el dolor agudo, ¿no? De hecho, la morfina y el fentanilo son los opioides con más respuesta inmunosupresora, o más propiedad inmunosupresora, mejor dicho, entre los opioides, ¿no? Aquí tenemos una tabla con el nivel de evidencia en estudios animales, esto es mucho más estudiado, ¿no? Se ve que la morfina y el fentanilo tienen una gran propiedad inmunosupresora, y en estudios humanos está menos estudiado, pero bueno, básicamente podemos decir que la oxicodona y la hidromiorfona, porque si pensamos que la buprenorfina y la metadona pues tienen propiedades arritmogénicas, nos tendríamos que quedar con estas dos dentro de los opioides más seguros en esta época de COVID-19, ¿no? Con respecto a los corticoides, bien, con respecto a los corticoides, también suprimen el sistema inmunitario, mucho más que los opioides. Y de hecho, pues son potencialmente peligrosos en pacientes de alto riesgo y tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, la recomendación que se han publicado es usarse solo con precaución en los pacientes con COVID-19, poner la dosis efectiva la menor posible, ¿no? Y los pacientes que les ponemos corticoides tienen que ser informados sobre que esto aumenta su riesgo de infección y que la respuesta inmune será suprimida, sobre todo en esta época, si tienen un problema de COVID, ¿no? Sobre los corticoides peridurales en particular, un momentito, sobre todo los corticoides epidural, pues también se ha descrito, ¿no? Hay múltiples ensayos clínicos, esto me llamó la atención porque la verdad es que no lo sabía, ¿no? Pero hay múltiples ensayos clínicos que han evaluado diferentes dosis de esteroides y han llegado a la conclusión que las dosis que estamos utilizando en la práctica clínica y en los ensayos son excesivas. De hecho, en la WIP ya dicen que no recomiendan dosis interlaminares de epidurales de corticoides mayores de 40 miligramos para metilprednisolona, de 20 miligramos para triamcinolona y de 10 miligramos para dexametasona, que fijaros, ¿no? 10 miligramos para dexametasona o 40 miligramos de metilprednisolona es mucho menos de lo que estamos usando en la práctica clínica, ¿no? La triamcinolona 20 miligramos. Y de hecho hay incluso ensayos clínicos aleatorizados que no han encontrado beneficio adicional para 10 miligramos de trigón o 4, ¿no? De dexametasona. Evidentemente esto se suma al riesgo y es mucho mejor intentar llegar a estas dosis en esta época, sobre todo cuando tenemos estas recomendaciones de obtener la dosis efectiva menor posible, ¿no? Vale, ha habido muchísimas recomendaciones a este respecto de intentar utilizar la dosis menor posible de corticoides y ceñirse a las dosis que yo he dicho anteriormente, por tanto, de diferentes sociedades, ¿no? El National Health Service americano, la VAS, la Faculty of Medicine, la Sociedad Española del Dolor también publicó al respecto, la Catalana del Dolor publicó al respecto, ya lo enseñaré después. De hecho, esta tabla es muy interesante, la SID publicó una tabla de riesgo alto, moderado, bajo riesgo, una puntuación en la cual si los pacientes tienen más de 15 puntos tienen un alto riesgo y hay que sumarle también si el paciente vive en una residencia de ancianos, ¿no? Para la hora de utilizar corticoides peridurales en los pacientes. Entonces esto pues es una herramienta muy útil para poder utilizar. ¿Vale? Con respecto a las terapias invasivas, también algunas recomendaciones, ¿vale? Las bombas intratecales, pues lo que se recomienda, pues todo el mundo coincide que es un problema durante la pandemia porque tienen que ser rellenadas y tienen que ser rellenadas por un profesional cualificado. Lo que está recomendado es mantenerlas, pero no iniciar ninguna bomba intratecal durante la época de pandemia, ¿vale? Mantenerlas, ¿por qué? Porque la interrupción brusca se puede asociar a síntomas graves o potencialmente mortales de algunos de los tratamientos, ¿no? Y con respecto a la neuromodulación, a los neuroestimuladores, pues evidentemente volvemos a lo mismo, ¿no? Los pacientes con neuroestimulador se puede continuar su tratamiento, pero se tienen que evitar nuevos ensayos o nuevas primeras colocaciones de manera lectiva hasta que haya pasado la alerta sanitaria. Que quiero recordar que todavía estamos en alerta sanitaria y todavía hay casos positivos asintomáticos, ¿no? En nuestra unidad de dolor del Hospital de Belvitge, en la última semana, hacemos PCR previa a la intervencionismo y hemos tenido ya 3 positivos asintomáticos que hemos tenido con oral de intervención, ¿vale? Pues los pacientes que tienen problemas debido a la neuromodulación, pues pueden consultar de forma remota para tener orientación y si se necesita una visita clínica, pues se puede hacer de manera individual. Sí que es importante
que en aquellos procedimientos intervencionistas en los que hay un potencial de aerosolización alto, es una palabra difícil de pronunciar, ¿vale? Como el bloqueo de ganglios fenopalatinos, las terapias intranasales o las inyecciones intraorales, hay que utilizar una recomendación, ¿no? Es lógica, una mascarilla de protección en el 95, FFP3, pantalla, etcétera, ¿vale? Con respecto al resto de tratamientos, hay muy poco publicado y de hecho la revista española de la Sociedad Española del Dolor, la Sociedad Española del Dolor hizo una tarea muy importante de ayudarnos en este respecto porque el resto de sociedades no ha encontrado nada, ni la británica, ni la francesa, ni la americana con respecto al resto de tratamientos para el tratamiento del dolor neuropático, ¿vale? Se han dedicado para opioides, corticoides, bombas intratecales, neuromodulación, pero y el resto de tratamientos que, bueno, pues los antidepresivos pues también pueden prolongar el QT, es muy importante tenerlo en cuenta, la amitriptilina y la venlafaxina. Evidentemente no hay evidencia de aumento de riesgo de torsade points, pero si vamos a mezclarlos con pacientes con tratamientos que tengan intervalo de alarguen el QT como la hidroxicloroquina, pues a lo mejor hay que monitorizar el electrocardiograma o cambiarlo a duloxetina, ¿no? Y en respecto a los antiepilépticos, sobre todo los gabapentinoides, que son los que más usamos para el dolor neuropático, pues se recomienda seguir con la práctica habitual porque no se han descrito interacciones ni sospechas sobre ellas, ¿vale? Otros tratamientos como los anestésicos locales, pues sí, hay que monitorizar también electrocardiográficamente porque pueden dar arritmias, aumentar el intervalo QT y no está bien precisada si el COVID-19 puede dar cardiopatía o no, porque hay casos descritos de cardiopatía incluso con biopsia positiva, ¿no? De tejido miocárdico. Si se hacen tratamientos tópicos en hospital de día, que también se hace mucho para el dolor neuropático, pues evidentemente pues hay que tener medidas extras de desinfección de la zona con solución hidroalcohólica. Y sobre la toxina botulínica, pues mira, la toxina botulínica aumenta la respuesta inmune. Entonces, hay un poco de esto especulativo sobre si podría usarse para tratar la enfermedad del COVID. De hecho, bueno, no hay ninguna contraindicación al respecto de utilizar toxina botulínica para el dolor neuropático, ¿vale? Hay otros tratamientos que también se usan, como el ozono, ¿vale? Y de hecho también hay ensayos clínicos en marcha, de hecho uno todavía estaba reclutando a fecha de la semana pasada cuando me lo miré, para utilizar ozono para tratar el COVID-19. Por lo tanto, con la evidencia actual no hay contraindicación para usarlo o no usarlo, sin mantener la terapia habitual, ¿no? ¿Y qué pasa con el tratamiento para el SARS-CoV-2 y el dolor neuropático? Pues muy interesante porque la citromicina, ¿vale? Hay un estudio con animales con lesión de médula espinal en la que administraron la citromicina a los 30 minutos, a las 3 horas y a las 24 horas de hacer la lesión medular y se vio que la citromicina mejoraba la recuperación. De hecho, a los 30 minutos después de la lesión medular se redujo significativamente la lesión, pero 24 horas después no fue terapéutico, ¿vale? En cambio, la hidroxicloroquina bloquea el flujo autofágico e intensifica la nocicepción, ¿no? Y de hecho, es un medicamento que se utiliza para aumentar la lesión en estudios con animales, ¿no? La lesión neuropática, y porque intensifica la nocicepción al frío y al calor, ¿vale? Y incluso se han reportado casos, no para SARS-CoV-2, pero sí para el SARS, en los que ha habido neuropatía sensorial en contexto de tratamiento con lopinavir y ritonavir. Esto quiere decir que los tratamientos que están dando para el SARS-CoV-2 pues pueden ser también neurotóxicos, como la hidroxicloroquina o los VIR, ¿vale? O neuroprotectores, como la citromicina, ¿vale? Y el tocilizumab, que es otro tratamiento que se ha utilizado mucho para tratar el SARS-CoV-2, bueno, pues el tocilizumab, pues ya se sabe que las interleuquinas tienen una fuerte relación con la radiculalgia y de hecho tienen una actividad neurotóxica importante, que es lo que yo estaba diciendo al principio, que podría ser uno de los mecanismos de lesión neuronal en el SARS-CoV-2, ¿no? La respuesta hiperinmune de las células gliales que liberan todas estas sustancias, ¿no? Y terminan siendo neurotóxicas. Bueno, pues el tocilizumab es un antagonista de esto y se ha descubierto que es un anticuerpo monoclonal y se hizo un estudio a nivel espinal, produjo un alivio del dolor significativamente mayor que la aplicación de desametasona
sin efectos adversos estamos hablando de estudios en animales, no, perdón, esto fue un ensayo clínico, ¿vale? En el que se puso a nivel peridural tocilizumab, pero es un ensayo clínico aleatorizado único y nada más, ¿vale? De hecho, la interleucina 6 puede dar dolor radicular causado por estenosis espinal en humanos, ¿no? Pero no está claro, porque esto fue un estudio a nivel espinal, a nivel peridural, entonces no está claro si la administración sistémica, que es la que hacen para el tratamiento del SARS-CoV-2, puede ser eficaz o no para el tratamiento del dolor neuropático, sobre todo a nivel central, ¿no? Aquí tenemos las gráficas de cómo a nivel peridural con tocilizumab versus dexametasona, cómo era significativamente mucho mayor la disminución del dolor, ¿no? y también de la parestesia. En resumen, bueno, pues no se recomienda que suspendamos los opioides, ¿vale? Pero yo sí que recomendaría que si en esta terapia, en esta época de SARS-CoV-2, de COVID-19, de pandemia, o si vuelve a repuntar luego, que dicen, ¿no?, los expertos que a lo mejor repunta otra vez en otoño, si tenemos que rotar, pues rotemos a oxicodona o hidromorfona. O si tenemos que iniciar un tratamiento de opioides en algún paciente, pues intentar elegir este perfil de seguridad, porque los otros son muy inmunosupresores o son arritmogénicos, ¿no? Evidentemente, reducir la dosis de corticoides al máximo, tanto vía sistémica, vía oral o vía peridural. De hecho, vía peridural ya os he enseñado que hay bastante ensayos clínicos y estudios que dicen que dosis superiores no son más efectivas que la otra. Recordar que los antidepresivos tricíclicos aumentan el QT, que a lo mejor hay que pasar la amitriptilina a duloxetina, ¿vale? Los antiepilépticos, los gabapentinoides, hay que mantenerlos, es muy importante. Y tenemos una duda, ¿no?, sobre los pacientes, todos estos pacientes que han tenido SARS-CoV-2, que sería una cosa muy interesante con todas las bases de datos que tenemos para estudiar, ¿no? Quien ha recibido a tocilizumab, la citromicina, han tenido efectos protectores, neuroprotectores. Quien ha recibido hidroxicloroquina, el lopinavir, ha tenido efectos neurotóxicos, por ejemplo, en los pacientes que tienen polineuropatía en paciente crítico. Pues son unas dudas que tenemos, ¿no? ¿Y qué hacemos con los pacientes? Esta es la tercera parte de la conferencia, ¿no? ¿Qué hacemos con los pacientes con dolor neuropático en el contexto de la crisis sanitaria? Pues hay muy pocas. Hay muchas publicaciones sobre muchos temas, objetos de debate con el SARS-CoV-2, ¿no? Pero muy pocas con respecto al dolor crónico. De hecho, el protagonismo es escaso. Incluso todavía hay menos recomendaciones específicas para el dolor neuropático. Hay poquitas para el dolor crónico y escasos. Ha habido algunos comentarios, luego lo enseñaré, de algunas sociedades, sobre todo aquí en España, pero a nivel internacional, como que no ha habido ningún comentario al respecto, ¿no? Ya sabemos, y esto incluso lo dice la Sociedad Americana, ¿no?, que el tratamiento del dolor no está considerado una alta prioridad en contextos de crisis o de recesión económica, y menos en la alerta sanitaria, ¿vale? Pero también sabemos que en las redes sociales, pues los pacientes con dolor crónico han informado que hay un deterioro de su estado de salud, tanto física como mental. De hecho, hace poco ha salido una noticia que casi el 89%, el 90% durante el confinamiento han notado un deterioro de los pacientes con dolor crónico, ¿no? Vale. En un panel de expertos americanos, pues dijeron que lo que había que intentar llegar a un equilibrio, ¿no?, entre los profesionales del dolor, las instituciones y los pacientes. Había que intentar mitigar los riesgos para los proveedores de atención médica, que somos nosotros, los sanitarios, mitigar los riesgos para los pacientes, ¿no?, cambiar los medicamentos, la medicación que están tomando, si es arritmogénica o no, la inmunosupresora, etcétera. Intentar conservar el máximo de recursos posibles, pero sin olvidar facilitar el acceso a los servicios del manejo del dolor, que es una cosa que ha quedado un poquito en el contexto de la pandemia retrasada en casi todos los países del mundo, ¿eh? Bastante queja al respecto. De hecho, ya se sabe hace tiempo que el famoso e-health, ¿no?, la salud por Internet, está en la agenda de los gobiernos, pero estando en la agenda de los gobiernos ha tenido siempre un desarrollo limitado y desigual, ¿vale? Porque no está adaptado al marco jurídico, no está adaptado a la regulación y tampoco hay una financiación para utilizar efectivamente las TIC, sobre todo en las implicaciones sobre seguridad y protección de datos de los pacientes, dado que
Si nosotros trabajamos en un entorno electrónico, si no garantizamos que esos datos sanitarios de los pacientes no tengan seguridad en la transacción por Internet o hay una protección de datos, pues podemos estar poniendo en riesgo sus datos de salud, cosa que en el marco jurídico en todos los países es una de las cosas que está más asegurada y más protegida, ¿no? Los datos sanitarios de los pacientes tienen una legislación muy intensa, pero si no nos dan seguridad en Internet para poder trabajar, pues a nivel telemático es muy difícil hacer la famosa e-health. Vale. No hay evidencia de que la neuropatía aumente el riesgo de infección por SARS-CoV-2, pero tampoco hay evidencia de que la infección desarrolle neuropatía, aunque ya hay sospechas a este respecto y reportes de casos clínicos, ¿vale? Tampoco hay evidencia que la reducción e interrupción de la terapia inmunosupresora pueda aumentar la enfermedad o disminuir la enfermedad o exacerbar la neuropatía. Todos son interrogantes que tenemos, ¿eh? De hecho, los pacientes que tienen tratamientos inmunosupresores para neuropatías autoinmunes, como en primera línea con los esteroides o segunda o tercera línea, ¿vale? La recomendación es que continúen su tratamiento con inmunosupresores, pero que el tratamiento lo tienen que hacer con equipos de protección individual como los sanitarios, ¿no? Mascarillas, pantallas, guantes, etcétera. Respecto a la evaluación neurofisiológica, el electromiograma de la conducción nerviosa es importante para el diagnóstico, sobre todo en los pacientes, ¿no? Que estamos diciendo que pueden diferenciar la polineuropatía de la miopatía en paciente crítico en UCI. Pero solo la recomendación es que solo se soliciten si van a cambiar el manejo del paciente, ¿vale? Y el resto de exámenes neurofisiológicos es importante posponerlo en los pacientes que tienen SARS-CoV-2, ¿vale? Evidentemente el tratamiento tiene que ser individualizado, equilibrado a la neuropatía, etcétera. Y con respecto a la rehabilitación, pues es muy importante, porque si los pacientes son miopáticos o polineuropáticos y no, terminan con unas secuelas neurológicas por un ictus o por un ictus hemorrágico o una encefalitis, etcétera, pues también, ¿qué hacemos con la rehabilitación de estos pacientes? Pues todavía no se saben las secuelas y los resultados a largo plazo, pero sí que se sabe que existe, ¿no? La neuropatía mixta sensiromotora de paciente crítico y en el SARS, y se está viendo que en el SARS-CoV-2 pues también la van a tener. Lo que está recomendado es que estos pacientes sean tratados en una unidad, una área separada al resto de pacientes de rehabilitación, ¿vale? Los pacientes post-COVID. Esto es una recomendación importante, que se separen las unidades de rehabilitación en dos y que se usen instalaciones dedicadas exclusivamente a este respecto para tratar a estos pacientes de rehabilitación porque van a ser intensivos en recursos. De hecho, también la sospecha está en que estos pacientes que tienen la neuropatía tengan que ser tratados a nivel de rehabilitación antes de lo previsto, ¿no? De manera mucho más precipitada que otros pacientes de rehabilitación, ¿no? Y lo que se recomienda es que los equipos de rehabilitadores se dividan en dos, ¿no? Unos van a tratar exclusivamente, no tienen por qué ser simétricos iguales, ¿no? Depende de la cantidad de pacientes. Unos van a tratar los pacientes con el SARS-CoV-2 o con la polineuropatía de paciente crítico y otros van a tratar a los pacientes normales. Y si enferman, pues se cambian los equipos. Y también he encontrado comentarios con respecto a la formación, porque evidentemente nuestros residentes, los fellows, etcétera, han dejado de recibir formación por culpa de la pandemia, de la crisis sanitaria, de los cambios de actividad asistencial, etcétera, ¿no? O sea, hay que recordar que la medicina es una especialidad multidisciplinaria y multidimensional. No hay especialistas en dolor. Bien, venimos todos de otras especialidades, neurología, rehabilitación, anestesiología, ¿vale? Y que hay que entrenarse en habilidades técnicas para realizar según qué procedimiento, un examen físico, unas exploraciones físicas importantes, mantener conversaciones enfermos de dolor, ya sabemos que son conversaciones difíciles, ¿vale? Y a pesar de que con creatividad se puede lograr que haya un aprendizaje a distancia, ¿vale? No siempre se consigue. Y nada reemplaza la capacitación práctica. O sea que a pesar de las oportunidades para que los residentes, pues ha habido un déficit también en lo que es la formación de los fellows y los residentes en dolor durante este tiempo y hay que pensar que esto, si vuelve a suceder, hay que buscar una manera, aunque sea remota, para que continúen formándose, ¿no? Sobre todo,
en la estimulación, ¿no? Porque la estimulación sí que medular es una cosa que necesita un entrenamiento importante y si no hay un volumen de casos, pues el entrenamiento es deficiente, ¿no? De hecho, hay diferentes sociedades, ¿no? Como la Sociedad Española de Ultrasonidos, que ha hecho recomendaciones para las medidas de seguridad. La SERAM, que son los técnicos de radiología, también ha hecho recomendaciones para la seguridad en los pacientes de radiología cuando usamos técnicas. Esta recomendación de la Sociedad Española del Dolor, del doctor Mayoral, que se publicó, está publicado recientemente, es muy interesante su lectura, habla bastante de muchos métodos y muchas recomendaciones al respecto. Aquí tenemos un ejemplo de cómo hacer la consulta telemática, ¿vale? Cómo el paciente va a hacer la consulta presencial, ¿vale? Esto se puede descargar de la publicación, ¿no? La publicación es de acceso gratuito. E incluso para el intervencionismo, ¿no? Cómo actuar, si el test es negativo, si la PCR es positiva, previa, etcétera, ¿vale? La Sociedad Catalana del Dolor fue de las pocas sociedades que durante el estado de alarma en el confinamiento hizo recomendaciones al respecto de los pacientes con dolor neuropático y ya comentó que había algunas actividades, algunas patologías o algunos síndromes dolorosos que había que prestarle más atención prioritaria, ¿no? Como el herpes zóster, la oreja herpética, síndrome de dolor complejo, la radiculalgia aguda, ¿vale? Son de las pocas sociedades que han comentado los pacientes con dolor neuropático dentro de sus recomendaciones, ¿no? Al igual que la andaluza y la extremeña, que también volvieron a lo mismo, ¿no? Tratamientos que deben tener preferencia, pues el herpes zóster, la hernia de disco, las neuralgias faciales, el síndrome de dolor complejo, ¿eh? El dolor neuropático de difícil control. Estos eran los pacientes a los que teníamos que darles preferencia a la vuelta del desconfinamiento, ¿vale? Y evidentemente, pues hay que seguir investigando, ¿eh? Porque todavía no sabemos si los pacientes recuperados de SARS-CoV-2 van a dar una mayor incidencia de sintomatología neurológica o de enfermedades como la esclerosis múltiple, cosa que ya está reportada en sus primos hermanos, ¿no? El MERS y el SARS. Habrá que mirar estudios epidemiológicos e inmunológicos para saber con los pacientes que se han recuperado si van a hacer complicaciones futuras neurológicas porque hay una sospecha de que hay un neurotropismo importante, ¿vale? Y hay que hacer una monitorización neuropsiquiátrica, neurológica, prospectiva de las personas que han sido expuestas al SARS-CoV-2, ¿vale? En varios puntos de vista, no dejarlos porque, como he dicho anteriormente, ¿no? Hay un problema con el estado neuroinmune del paciente que puede implicar problemas a largo plazo, ¿vale? Para finalizar la presentación, pues quiero dejaros unos puntos clave, ¿no? Como un resumen de los 3 apartados anteriores, ¿vale? Hay una incógnita, esto es una cosa, digamos, con lo que nos tenemos que quedar, ¿no? Sobre el SARS-CoV-2 y el sistema nervioso. Hay una sospecha de que tienen neurotropismo, que son virus neurotrópicos, ¿vale? Y que pueden crear enfermedades neuropáticas letargadas, que entre interrogantes pueden desencadenar esclerosis múltiple a largo plazo o no. Está la neuropatía de paciente crítico por SARS, que tenemos que tener en cuenta en aquellos que han tenido infección grave y han entrado en UCI, ¿vale? Con respecto a los opioides, acordarse de que no hay recomendaciones para suspenderlos, pero en caso de iniciar o derrotar, esto no está publicado ni está recomendado, yo después de lo que me he leído, recomendaría empezar por oxicodona o dorimorfona, porque ya he dicho anteriormente, los otros tienen potencial arritmogénico o inmunosupresor, ¿vale? Con respecto a los corticoides, sobre todo a nivel peridural, una reducción de dosis, porque además ya hay publicaciones al respecto de que dosis habituales que estamos usando no tienen mayor beneficio, ¿vale? Los antidepresivos, acordarnos que tienen un potencial arritmogénico por un QT y en caso de pacientes que haya que tratarlos con hidroxicloroquina o con estreptomicina, ¿no? Pues puede haber aquí una incompatibilidad o un potencial arritmogénico. Igual, si tenemos que iniciar algún tratamiento nuevo, tirar directamente con la duloxetina, ¿vale? Tenemos una incógnita sobre los pacientes que han sufrido la enfermedad, el SARS-CoV-2. No sabemos si los tratamientos que han recibido van a ser neurotóxicos como la hidroxicloroquina, ritonavir o neuroprotectores, el tocilizumab y la azitromicina. Sería muy interesante hacer un estudio prospectivo multicéntrico con los pacientes.
Hay muy pocas publicaciones con respecto a recomendaciones en dolor crónico y en dolor neuropático, solamente paneles de expertos, ¿vale? Evidentemente vamos a ir movernos rápidamente todos sobre el e-health, la medicina en internet, la medicina, bueno, el ejemplo claro es lo que estamos haciendo hoy, ¿no? El webinar, pero todavía estamos muy desprotegidos a nivel de marco jurídico y las implicaciones médico-legales al respecto sobre seguridad, protección de datos, etcétera, ¿vale? La selección de pacientes para tratar en dolor crónico va a tener que ser más exclusiva y evidentemente, aunque no hay muchas sociedades ni muchas recomendaciones al respecto, las poquitas que han dicho algo, han dicho que entre los que más hay que priorizar son los pacientes que tienen dolor neuropático, ¿vale? Continuar investigando, ya he dejado alguna pincelada sobre cosas interesantes para mirar en un futuro, quien se atreva. Y bueno, acabando la presentación, si alguien tiene alguna pregunta, pues podemos proceder a intentar responderlas. Muchas gracias por aguantar los 40 minutos y encantado de haber aportado un poquito de luz con respecto al dolor neuropático y el COVID-19. Muchas Luis. gracias, Ancor. Comenzamos ahora con la ronda de preguntas. Ya tenemos algunas que nos han ido facilitando a lo largo de la sesión. La primera nos comenta, el tapentadol, ¿cuál sería el margen de seguridad, mismo margen de seguridad que oxicodona en post-COVID? Mira, como visteis en la tabla que pasé, no estaba el tapentadol porque las propiedades inmunosupresoras no se han estudiado a ese respecto y lo he mirado, pero no he encontrado nada. Por lo tanto, no puedo hacer una recomendación. Teniendo en cuenta que es una molécula algo más nueva y que, digamos, viene sintéticamente del tramadol, pues podría hacer una molécula como la oxicodona a recomendar. Pero también hay que recordar que puede aumentar la hipertensión, ¿vale? Y ya sabemos que la hipertensión puede ser un factor de riesgo para COVID, ¿eh? Entonces, no sé hasta qué punto lo dejaría un poquito de escalón inferior a la oxicodona, pero no hay ninguna literatura al respecto. Esto simplemente sería mi recomendación. Muchas gracias. La siguiente pregunta sería, ¿el tratamiento con pregabalina podría aumentar el riesgo de COVID-19? ¿Alguna explicación posible en cuanto al mecanismo por lo que se podría producir este efecto? No he encontrado literatura al respecto de que aumente. La única cosa que podría explicar sería que facilite, ¿no? Porque hay una alerta de la FDA sobre el tratamiento con pregabalina, con gabapentinoides y opioides o gabapentinoides y benzodiazepina a nivel de depresión respiratoria y de somnolencia. Entonces, bueno, digamos que como mucho, lo único que podría decir sería que cuando se combinan, pues aumentaría el riesgo de depresión respiratoria, con lo cual un paciente con COVID, ¿no? Y que tiene una hipoxia silente, pues digamos todavía aumentaría el riesgo de que el paciente tuviera peores síntomas, pero no hay ninguna literatura ni que empeore ni que mejore y por lo tanto la recomendación es que el tratamiento se puede continuar y yo, de hecho, creo que dentro de todos los tratamientos que tenemos para los neuropáticos es los que menos interacciones tiene a este respecto del COVID-19, claro. Por otro lado, enhorabuena por la presentación. Soy médico rehabilitador y estoy observando un gran aumento de pacientes que presentan dolor neuropático. ¿Cuál es tu opinión? Hablo de pacientes no COVID. Bueno, es que el dolor neuropático se le ha tenido muy poca atención en los últimos años y poco a poco ha ido creciendo entre los profesionales sanitarios, los cirujanos, otros especialistas médicos, a los pacientes que tenían dolor, diferenciarlos del dolor crónico, del dolor agudo, del dolor neuropático. Por lo tanto, más que nada es que se diagnostica más porque hay más atención a este respecto. Ya anteriormente, pues si no lo buscas, no lo encuentras, ¿no? Pero yo creo que es más o menos por ahí. Pues muchas gracias, Ancor. A ver, mira, nos llega otra pregunta. A ver, un segundito. ¿Alguna asociación de pleuxopatía braquial
con el COVID o solo es un efecto secundario de las maniobras de Prono en la UCI? No sé si he pronunciado bien. Sí, literatura no hay. Si hubiese alguna cosa, es más probable que sea por mala posición que por el propio. Sí que hay algún caso clínico descrito de mononeuropatía y COVID, ¿vale? Y está la polineuropatía del paciente crítico. Lo que habría que diferenciar si esa plexopatía braquial fue por una mala posición o si es una mononeuropatía o forma parte de la polineuropatía del paciente crítico, pero es más probable que sea por una mala posición, sí. Vale. Otra pregunta es sobre fibromialgia y COVID, ¿algún caso al respecto? No, sobre fibromialgia COVID no, pero en la tabla que pasé en la presentación de síntomas neurológicos, al final de todo había uno que ponía fatiga crónica con COVID, ¿vale? No sé si os fijasteis, pero sí que llama la atención, ¿no? Que los pacientes que han tenido un SARS-CoV-2 grave reportan síntomas parecidos a lo que es la fatiga crónica, o sea, no acaban de recuperarse, se encuentran cansados, se encuentran mal, se encuentran, ya no tienen enfermedad, ya están en su casa, están dados de alta, pero siguen con una sintomatología que podría ser parecida al síndrome de fatiga crónica, ¿no? Y esto se ha comentado algún caso al respecto, aunque tampoco la asociación tampoco queda clara. Por otro lado, ¿qué porcentaje de dosis es aconsejable disminuir de los corticoides administrados en espacio epidural? ¿Qué porcentaje? Bueno, de porcentaje de dosis no. En la presentación, si puedo irme para atrás, lo intentaré. Si puedo irme para atrás, lo intentaré. En la presentación pone aquí las dosis recomendadas, no en porcentaje, sino en miligramos. Me parece que me he pasado, ¿no? No se ve en ese momento la presentación, ¿eh, Ancor? No estás compartiendo. Ah, no estoy compartiendo. Ay, perdón, pues voy a compartir un momentito. Aquí está, ¿eh? Estas son las dosis en las cuales la WIP, la World Institute of Pain, ¿no? Es una asociación internacional del dolor, y en la que unos estudios aleatorizados han visto que no hay evidencia de que mayor dosis de esto, de 40 miligramos de metilprednisolona, 20 miligramos de triamcinolona o 10 miligramos de cimetosana, a nivel peridural interlaminar, que no hay evidencia de que mayor dosis que esta haya mayor beneficio, ¿vale? Y esto estamos hablando ya de múltiples ensayos clínicos, de recomendaciones ya de revisiones de literatura, incluso hay algún ensayo clínico que baja la dosis a más, a 10 miligramos de triamcinolona. Entonces no estamos hablando de una reducción en porcentaje, sino que la recomendación es no incrementar de esto. Y No sé luego si ya. me he explicado bien. Sí, sí, perfectamente. Por otro lado, hemos visto un aumento de la incidencia de Guillain-Barré en esta pandemia en pacientes no COVID. ¿Puede tener alguna asociación? No lo sé, pero igual que también he escuchado, y no he encontrado el territorio, pero he escuchado el comentario que había más incidencia en encefalitis en pacientes no COVID, y lo que yo creo es que son pacientes COVID a los que no se les ha llegado a conseguir una PCR positiva, porque hay un porcentaje muy alto de asintomáticos o de sintomáticos en los cuales la sensibilidad del diagnóstico del COVID no es muy alta, ¿eh? La sensibilidad de PCR faríngea es un 60%, o sea, 4 de cada 10 tenemos un negativo y es un falso negativo. Pues correcto. Luego la última pregunta ya para cerrar. Nos dicen que ¿podrías facilitar bibliografía sobre mononeuropatías y COVID? No sé si está. Facilitar bibliografía, bueno, no sé si vais a facilitar la presentación, Luis, En principio, si o facilitáramos la presentación a todos los asistentes. Por pues eso. en cada diapositiva están las citas bibliográficas, todas recientes, de abril y mayo, y la mayoría son, bueno, todas recientes, hay algunas que son de 2016,
pero muy pocas son de SARS pero de COV-2, de COVID, son todas de recientes abril-mayo y la mayoría son prepublicadas, o sea, ni siquiera tienes la cita oficial de la revista porque están prepublicadas online, ¿vale? Ahí puedes encontrar a lo mejor la cita al caso clínico en la que se ha reportado la mononeuropatía o la publicación, que hay 2 o 3 publicaciones de varios, ¿no? De revisiones de 200 casos, de 300 casos, y ahí se pone una tabla en la que dice 3 pacientes presentaron mononeuropatía, pero más de eso no se va a encontrar porque no hay mucha literatura todavía. Pues perfecto. Bueno, acaba de pasar una pregunta más, aún estamos en tiempo. Para inicio de tratamiento COVID o no COVID, ¿pregabalina o gabapentina? Oh, esto es una cosa. A ver, es una cosa difícil. En los últimos, o sea, tanto la pregabalina como la gabapentina tienen un NNT parecido y un NNH también parecido. Ha habido en las últimas conferencias de la EFIC, ¿no? De la Congreso de la Federación Internacional de Dolor, de Europea de Dolor, que fue aquí en Valencia en verano, comentaron que había algunos, ¿no? Alguna literatura con un poquito mayor de evidencia con respecto a la gabapentina contra la pregabalina, ¿no? Pero no tiene nada que ver con el COVID esto, ¿vale? O sea que son muy parecidas las dos y la verdad es que no hay mucha diferencia. Hay una ligera tendencia en las últimas revisiones con respecto a la gabapentina contra la pregabalina, pero es muy pequeña. Vale. Pues, a ver, ¿se ha probado la lidocaína transkutánea en dolor neuropático? Se ha probado la lidocaína transcutánea, la lidocaína con transcutánea no. Se ha probado la lidocaína, ahora no me sale el nombre, con electroforesis, ¿vale? Y digamos que es parecido al parche lidocaína, pero un poquito más aparatoso, no más. Vale, pues perfecto, muchas gracias, Ancor. Ponemos fin a este Neurastalks. Agradecerles a todos su asistencia y confianza en nuestro proyecto de formación. Muchas gracias. A ti, hasta luego, muchas gracias.